¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video. Hoy vamos a hablar de un tema bastante importante y para eso tenemos una invitada muy especial. Su nombre es Lía Vadillo, es una intérprete de señas. Vamos a recibirla con un muy fuerte aplauso, por favor. Señorita, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Hola, pues yo me presento, soy Lía Vadillo, soy intérprete de lengua de señas, como ya comentaba César. Yo me dedico a esto desde hace 10 años y se preguntarán que cómo entré a este mundo. Bueno, pues mis papás son sordos y entonces desde chiquita pues me dedico pues a esto, es mi idioma materno y pues a esto me dedico. Oye, una pregunta súper rápida. Ahorita que estás mencionando que tú empezaste en esto, que es tu lengua materna, ¿tú empezaste hablando palabras, o sea, normal como las personas, digamos, comunes, entre comillas, o iniciaste hablando con lengua de señas? ¿Cómo fue ese proceso? No, pues aprendí primero a hablar con lengua de señas, con mis manos. Lo primero que aprendí a decir pues fue leche. Siempre he sido muy comelona, entonces desde bebé pues pedía ya comida. Entonces desde chiquita aprendí las señas, ya conforme con el tiempo pues aprendí a hablar. Y aprendí a hablar por medio de mis hermanas son más grandes que yo, entonces por ellas aprendí pues a hablar. Ok, y por ejemplo el proceso que tú llevaste ya a lo largo del tiempo, desde chiquita en la escuela y toda esta situación, ¿fue difícil para ti mezclar ambos mundos? Pues sí fue difícil, pero no en el proceso de que dijera, ay, mis papás son sordos, y, o sea, no en ese aspecto, porque para mí era algo como súper normal, no lo veía como algo extraño, o sea, siempre fue como mis papás y yo los veía normal, pero lo que no era normal era la gente que señalaba, que decía, ay, mira, ellos son sordos, qué raros, o ay, esa enfermedad es contagiosa. Te hablo de hace 15, 20 años que la sociedad no estaba tan abierta, tan empática, o sea, era un mundo súper cerrado en el cual pues la gente no tenía como esa sensibilización o esa sensibilidad de entender que no era una enfermedad, simplemente era pues una discapacidad, algo que pues al final del día podían hacer su vida normal, simplemente que pues no escuchaban mis papás. Ok, y por ejemplo, si has visto cambio a lo largo del tiempo conforme ha pasado desde hace 15, 20 años a la actualidad, en la evolución, en el aspecto de que se ha normalizado un poco más este ambiente de las señas, de que a las personas sordas se les respete un poco más, se les valore, o sea, en ese aspecto, ¿tú has visto ese cambio? Sí, claro, obviamente sí ha cambiado. Yo creo que como sociedad hemos sido un poco más abiertos en el tema de todas las discapacidades en general, ¿no? Sí, claro. Pero siento que, por ejemplo, en esta discapacidad que es invisible, porque pues al final del día si tú te topas a un sordo en la calle, no sabes que es sordo, al menos de que traiga un aparato, pero si no, no sabes. Entonces siento que como personas, como sociedad nos hace falta más. O sea, sí estamos como tratando de adaptarnos, sí se está dando más a conocer, pero siento que todavía falta mucho. Oye, por ejemplo, o sea, una persona que le gustaría aprender este tipo de cosas, que le gustaría, no sé, ser como tu intérprete de señas, aunque no tenga una relación directa como tú, con tus papás, con tus familiares, con amigos, pero quiera dedicarse a este ambiente, ¿hay escuelas o cómo pueden aprender? ¿Cómo es la manera? Pues es un proceso muy largo. La verdad es que o sea, tú puedes aprender señas y está padre, tú te puedes comunicar con un sordo y súper bien, súper fácil, ¿no? O sea, hay cursos, hay talleres y todo. Pero para ya llegar a ser intérprete de señas, pues te tienes que preparar, tienes que tomar cursos especiales, o sea, hay una normativa o sea, uno cree que uno ya nada más se para en la cámara, por ejemplo, yo que trabajo en una televisora, no es solo llegar y pararte en una cámara, sino que te tienes que preparar antes para saber cómo pararte en la cámara, qué tipo de vestimenta usar, qué tipo de peinado, porque pues uno dirá, ay, pues sí, con cabello suelto o así, pero
por ejemplo, yo antes hacía eso, ¿no? De cabello suelto, pero con el tiempo pues vas aprendiendo que es súper incómodo interpretar con cabello suelto. O sea, también traer como anillos, pulseras, aretes, accesorios, también no es como muy recomendado. O sea, tenemos una normativa que como intérpretes nos tenemos que preparar antes, y pues no es así como de, ya fui a un curso básico, intermedio y avanzado y ya puedo pararme a interpretar. No, o sea, sí es un proceso muy largo y sí te tienes que preparar mucho. Y si necesitas, por ejemplo, alguna certificación, por ejemplo, si tú sales, o sea, yo lo veo así como si fuera otro idioma, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, si tú vas a estudiar inglés, francés, lo que tú quieras estudiar, te dan una certificación, haces un examen. ¿A ustedes también les piden eso en cuestión laboral, en cuestión ya para dedicarte a este tipo de situaciones? ¿Te piden algo así? Pues anteriormente había una certificación, no todos los intérpretes alcanzaron a hacerla. Okay. Solo se hizo una ocasión, fue la primera y última vez que le hicieron por varios temas que hubo ahí, y esa es la única certificación que está como regulada. Okay. O sea, como tal que digas, que ahorita estén certificando, que esté regulado por el gobierno de la Ciudad de México, no. O sea, hay varias asociaciones que tú puedes tomar un curso y te dan como tu diploma que avala que tomaste un curso, que estás preparada. Okay. Y así, pero como tal, una certificación ahorita no la hay. Cada estado como que ahorita se está queriendo manejar, pero no es nacional, entonces... Y por ejemplo, ¿cómo fue tu proceso para tú entrar en este ámbito de entrar a trabajar, o sea, este mundo? Digo, yo sé que, bueno, viene desde chiquito, pero ¿cómo fue el proceso para tú entrar y decir, sabes qué, yo quiero dedicarme a esto, o quiero hacer esto, quiero ayudar, por ganar dinero, por lo que tú necesites hacerlo? Pero ¿cómo fue ese proceso? Pues yo realmente no quería dedicarme a eso. No, o sea, realmente no. Yo veía a mis hermanas, porque mis hermanas también se dedican a esto, y yo las veía y decía, ay, no, es que es un tema, un mundo con todos los intérpretes, con los sordos, porque es otro mundo, o sea, es otra cultura, otra forma de pensar, y con el tiempo pues lo vas entendiendo, ¿no? Pero cuando yo era chiquita yo decía, ay, no quiero. Pero ya fui creciendo y se me fueron abriendo como más las puertas, tu forma de pensar cambia. Claro. Al principio, pues sí, la verdad es que sí lo haces por dinero, lo haces por necesidad, por trabajo, pero ya después le vas agarrando como cierta pasión, cierto gusto a lo que haces, y pues fue lo que me pasó, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, disfruto mucho lo que hago, me gusta mucho lo que hago, y pues yo creo que me voy a dedicar muchísimo tiempo más a eso, pero sí es pasión, sí es gusto. Dices, tú nunca te quisiste dedicar a esto, a este ambiente así como de ser intérprete de señas, nunca lo soñaste, nunca fue tu especialidad. ¿A futuro crees seguirlo haciendo? Aún, por ejemplo, si estudias una carrera, que yo sé que que quieres estudiar tu carrera, pero si entras a tu carrera completa, ¿tú crees dejar este mundo a un lado completamente en el aspecto ya como lo estás haciendo actualmente laboral? Pues no creo, porque te abre muchas puertas. Ser intérprete te abre muchísimas puertas. Conoces a mucha gente, claro. Te haces de muchos contactos, y la verdad es que aunque yo me especialice en mi carrera, yo siento que trabajitos por fuera pues, siempre va a haber. Sí, claro. Y cuéntanos, por ejemplo, ¿tú cuál es tu posición ahorita? Yo estuve enterado de que estuviste apoyando también en las clases ahorita con lo de la pandemia a los niños, ¿no? Uh-huh. Clases en la televisión y todo eso. ¿Cómo fue ese proceso? ¿En qué estás o en qué te especializas tú? ¿En qué estás trabajando? ¿Cómo está la onda ahí? Pues por ejemplo, yo pues he trabajado en varias televisoras. Ahorita estoy en el Canal 11. Y como dices, pues también participé en lo de Aprendiendo en Casa. Ahí estuvimos un año, bueno, un poquito menos, casi un año. Y estuvimos ahí apoyando. Pero, por ejemplo, en ese proyecto me di cuenta de la falta que hace tanto de todas las televisoras como del gobierno, sí, o sea, te das cuenta cuán atrasado estás, porque, por ejemplo, lo platicaba con mi pareja y le digo, claro, es tan frustrante porque yo lo vivo en casa y yo lo vi y lo viví, ¿no? O sea, yo sé lo que una persona sorda sufre. Sí.
por las barreras, por todo lo que quieras. Entonces apenas platicando con mi pareja le dije, o sea, qué coraje y qué impotencia se siente que, por ejemplo, tú estudiaste en la escuela que te quedaba 5 o 10 minutos. Claro. ¿Por qué? Porque pues es fácil, pero por ejemplo un niño sordo a veces tiene que buscar a qué escuela ir y tiene que ver si en esa escuela hay un intérprete o está la accesibilidad para él, o sea, si los maestros son empáticos, y si no, tienen que buscar otra escuela y hasta encontrar una, y a veces las escuelas le quedan a 2 horas de distancia, a 1 hora de distancia, y dices tú, ¿cómo por qué tiene que recorrer tanto para estudiar cuando es su derecho y tendría que haber más accesibilidad en las escuelas? O sea, tú me dices que los recursos actuales para... Están de la fregada, o sea, la verdad es que están de la fregada, tanto en educación, salud, laboral. Por ejemplo, hay muchos sordos que también están en prisión porque no tuvieron acceso a un abogado, o pon tú que sí tuvieron acceso a un abogado, pero no tuvieron el acceso a la comunicación, y entonces al momento o tuvieron un intérprete que no estaba preparado, que no sabía, y por ende pues le dictaron una sentencia, te vas a la cárcel, no tienes derecho de fianza, y pues ni modo. ¿Pero por qué? Porque no tuvo un intérprete certificado o preparado, o sea, y son muchas cosas y te das cuenta. Y por ejemplo, esto de Aprende en Casa, yo no quiero hablar mal, ni nada, porque digo, se agradece la intención, pero no es lo mismo cómo aprendes tú a cómo aprende un niño sordo. Exacto. O cómo aprende un niño con déficit de atención, un niño con síndrome de Down, un niño con un retraso. No es la misma forma de aprendizaje que la que tenemos nosotros. Por ejemplo, yo cuando estudiaba era una niña que retraía las cosas, las aprendía, pero ya a los 10 minutos ya no me acordaba. Entonces imagínate a un niño que no le estás explicando, o sea, no le estás explicando en su idioma, o le estás explicando en su idioma, pero no le estás explicando proceso tras proceso. Ahora imagínate qué pasa con ellos. Entonces es como que a veces como intérprete tú quieres ayudar, quieres hacer las cosas, pero te frustra que las demás personas no vean más allá de lo que ellos ven. Y por ejemplo, ahorita que mencionas esto de la situación de los presos y todo esto, ¿cómo regulan eso? O sea, por ejemplo, si yo quiero conseguir trabajo, yo soy intérprete de señas o me considero intérprete de señas, ¿cómo o qué requisitos me piden a mí para yo poder entrar? ¿O cómo está eso regulado? Pues lamentablemente es que ahorita es como que te preguntan, ¿sabes señas? Ok, vas. Y es a lo que voy. Entonces, es así como de... No, o sea, tienes que preguntar, ver su currículum, ver qué onda, o sea, ver qué antecedentes tiene. O sea, te digo, no por tomar un curso de básico, intermedio y avanzado, ya estás preparado para irte a interpretar. Y por ejemplo, en eso, o sea, por ejemplo, yo puedo decir que yo me especializo, por ejemplo, en noticias, en educación y en social, por ejemplo, ¿no? Y esas 3 ramas son las que yo te manejo bien, porque me preparo antes, o sea, no soy comunicóloga, no soy maestra y no soy socióloga. Pero ¿qué pasa? O sea, si yo, por ejemplo, en noticias, yo sé que estoy interpretando una noticia, me tengo que preparar antes, tengo que investigar qué está pasando tanto en el mundo como en el país. Por ejemplo, educación, pues siempre tienes que estar viendo, o sea, todo de la escuela, repasar lo que tú estudiaste para poderlo explicar bien. Y pues de lo social, pues también investigar los temas, o sea, es un mundo, o sea, siempre tienes que estar estudiando, preparándote para tú poder transmitir el mensaje o lo que tengas que interpretar para que el sordo te entienda, porque si no, pues qué chiste nada más llegar, mover las manos y pues súper fácil, pero pues no, o sea, es una preparación, se dice fácil, pero es todo un mundo. Y por ejemplo, ¿cómo fue ese proceso? O sea, tú me dices que no planeabas esto. ¿Cómo fue ese proceso de tu primera vez entrando a la televisión y decir, ¿sabes qué? Voy a salir ante cámaras, todos me están viendo, las cámaras, las luces, todo. ¿Cómo fue ese proceso? O sea, ¿cómo lograr? Digo, a mí me cuesta bastante trabajo estar aquí frente a un celular. ¿Cómo a ti fue tan fácil para ti? O a lo mejor no fácil, pero ¿cómo hiciste que fuera tan natural? Pues
No, yo creo que al principio a todos nos cuesta estar enfrente de una cámara, ¿no? O sea, yo empecé como a los 17 años, pero porque mi hermana, pues toda su vida, casi toda su vida trabajaba en el Canal 11 también. Entonces ella me decía, no, pues échame la mano, quiero faltar tal día y pues a ver si me echas la mano, ¿no? Pues yo le decía que sí, ¿no? Pero pues sí al principio se te hace fácil decir sí, pero sí, ya pararte y estar ahí enfrente de una cámara y escuchar a la conductora su forma de hablar, hay unas que hablan muy rápido, hay unas que hablan pues más o menos un poco más lento, entonces sí te tenías que pues, estar a las vivas, o sea, ya al principio pues sí, no fue fácil, pero te digo, te vas preparando, vas agarrando callo, pues ahí... O sea, tú aproximadamente ahorita ya llevas 8 años de experiencia laboral en televisión. Pero anteriormente pues ya he tenido otros trabajos, o sea, clandestinos, porque ya saben que uno menor de edad no puede trabajar, ¿verdad? Pero pues clandestinamente pues ahí trabajábamos. ¿Sí trabajabas de eso? Igual sí, en una escuela trabajé en un CONALEP y pues ahí en varios eventos que salían, pues también ahí estábamos. O sea, trabajé para la OMS. ¿Para la OMS? Imagínate. ¿Y eso cómo fue? ¿Cómo llegaste ahí? En Nueva York. Fuimos a Nueva York. Eso fue a los 15 años. A los 15 años, ahí ya fue cuando empezó pues todo, ya que me empecé a meter más como en ese mundo. Había un grupo hace muchos años que se llamaba Amigo de Mí. Entonces era de parte de la Secretaría de Salud y hacían como canciones promoviendo la salud. Okay. Entonces quisieron hacer como la parte inclusiva e invitaron a chicos sordos, invitaron a unos chicos en silla de ruedas que bailaban súper padre, y uno hacía breakdance, o sea, imagínate, estaba súper mamer acá el chavo, y hacía breakdance, ¿no? Entonces estaba súper padre, e invitaron a unos niños indígenas, entonces, pues de ahí el proyecto como que tenía, pues futuro, y ya fue cuando acabó en la OMS. La OMS nos invitó a Nueva York. ¿Y actualmente se hace o ya no se hace? No, ya dejó de existir. O sea, nada más duró como... O sea, nosotros que estuvimos ahí duró 1 año aproximadamente. Pero nos fuimos a Nueva York. ¿Y nunca supieron por qué terminó? Pues porque pues ya los chicos que estaban ahí ya no querían, o sea, ya sus proyectos ya iban cambiando. Entonces, cuando cambiaron a todos los niños y contrataron a otros, pues ya el proyecto ya no era lo mismo, o sea, ya no jalaba, o sea, como que querían a los originales que estaban ahí, pero pues ya cada quien agarró su camino, diferentes proyectos y pues se fueron. Y por ejemplo, si hay gente que quiere apoyar o a lo mejor les llama mucho la atención el ser intérprete de señas, fuera de lo monetario por ser dedicado a eso, sino por un ámbito más apoyar. Social, así de hacer una labor social buena, ¿tú se los recomendarías? ¿Cómo les recomendarías que entraran? ¿O pues qué? Sí, yo digo que todo es para todos, ¿no? O sea, ya no puedes decir, ay, no, esto es para estos y ya. No, las puertas se abren para todos. Sí, claro. Pero eso sí, hay que prepararse. O sea, métanse a un curso, aprendan señas, aprendan pues lo básico, lo importante, y de ahí vayan creciendo, y si les interesa, busquen cursos, pero ahora para especializarse como intérpretes de señas. Hay muchos cursos que, pues la verdad, te enseñan muy bien. Hay muchas asociaciones que también se dedican a eso, y pues es cuestión como de buscar y nada más checar qué onda. Y o sea, por ejemplo, las puertas se abren para todos. Y si hay una persona que a lo mejor no quiere hacer labor social, digamos, él nada más le interesa pues tener una carrera, ¿no? Digamos, hacer una carrera de esto, ¿tú le recomiendas que sea factible hacerlo, o sea, por monetariamente, digamos? O sea, alguien que se dedique en un buen lugar, a lo mejor como tú o en alguna otra situación, ¿se lo recomiendas? Pues sí, monetariamente, pues sí, no ganamos la millonada. Eres rica, ¿no? Bueno, fuera. No ganamos la millonada, pero, o sea, sí ganamos bien, la verdad. Sí nos va bien. Por lo menos dependiendo, caso, ¿no? Pero dependiendo, porque hay unas personas que realmente te quieren pagar una miseria, ¿no? Y es que muchos dicen, ay, pues solo mueve las manitas, a ver, ven tú, cabrón, y mueve las manitas. Sí, claro. No, o sea, por ejemplo, yo que estoy en noticias, lo que hago es escuchar lo que dice la conductora, procesarlo, y de eso
pasarlo a mis manos, a ver, hazlo tú. Sí, no, claro. No. Y por ejemplo, ya hay palabras que no tienen señas, entonces tienes que buscar sinónimos para poder interpretarlo. Entonces está cañón. Por ejemplo, de una palabra salen 3, 4 señas. O de 4 señas, o de 4 palabras, perdón, sale una seña. Entonces sí tienes que estarlo manejando y estar pues siempre. O sea, sí es completamente diferente. No es palabra con seña, no son letras nada más. No, o sea, tienes que hacer una traducción totalmente distinta al español. O sea, es como si supieras un idioma, un chino, un mandarín. Ajá, exacto, es como el inglés, o como el chino, o como el maya, todas esas cosas, así las señas también, o sea, es un idioma, o sea, es un mundo totalmente diferente, una cultura y todo. Por ejemplo, yo siento que, por ejemplo, el gobierno lo ve más como una obligación, o no solo el gobierno, sino también las televisoras, diferentes lugares donde si hay intérpretes dicen, ay, mete el intérprete, porque luego los sordos están quejando que, ay, no les ponemos atención, o métele en la tele porque ya es una ley, y pues ya ni modo, pues mételo para que no nos multen. Pero o sea, dices, güey, o sea, no es una obligación, es un derecho que los sordos tienen de informarse, y dicen, ay, pues tienen subtítulos, pues sí, güey, no todos saben leer. Sí, exactamente. O sea, te recuerdo que no todos los sordos han tenido el derecho o no han tenido la accesibilidad de la educación. Entonces, ¿cómo te explico que muchos no saben leer? Y su única forma de comunicación son las señas. Sí, entonces, sí, claro. ¿Cómo te explico? Entonces, no es una obligación, no les estás haciendo un favor, es su derecho y es una necesidad. Porque, a ver, el día de mañana que en tu casa, en tu propia casa, tengas a un niño sordo, que tu hijo o tu nieto salga sordo, ¿qué vas a hacer? Vas a decir, ay no, ya, mejor lo regalo o lo doy en adopción. Pues no, güey, es tu sangre, y al final del día lo vas a amar, y vas a ver las posibilidades de cómo apoyar a ese niño. Entonces, no lo veas como una obligación, que nadie lo vea como una obligación, o sea, nos falta más ver que es una necesidad y un derecho que ellos tienen a la información y a la accesibilidad, punto. O sea, no es una obligación y nadie les está haciendo un favor, es su derecho. Ok. Ya sentí hasta regaño yo. Ya sentí regaño yo. Es que me gusta, estoy muy enojada con... No, sí estoy muy de acuerdo con lo que dices en eso de que muchas veces no tomamos la conciencia suficiente, y todos, o sea, me incluyo también, que a veces, como no tenemos una persona cercana, no conocemos a nadie así, y a lo mejor la podemos ver en la calle, pero como dices, no te das cuenta si es o no es sordo, si tiene ¿cómo se dice? Una discapacidad. Entonces, tienes mucha razón, y espero pues que vayamos cambiando poco a poco como sociedad, todos en general, digo, no sé en otros países cómo se maneja esta situación, a lo mejor están mejor, a lo mejor están peor, no sé, la verdad. ¿Tú sabes algo de eso, no? Pues por ejemplo, apenas me tocó interpretar un evento, y justo hablaban de eso, o sea, hay países muy desarrollados, hay países que sí están muy avanzados, sí, claro. Y hay países que están peor que nosotros, y pues es que es cuestión de ir avanzando. Y pues pon tú que quizás no te dediques a ser intérprete, pero pues sí saber lo básico, ¿no? Sí, claro. Saber decir hola, gracias, por favor, cuánto es. Por ejemplo, los que tienen un negocio, los que atienden un negocio. Exacto. El día de mañana no sabes si te va a llegar un sordo. Y tener la facilidad de poder al menos comunicar. Por ejemplo, a mi pareja, cuando fue lo de la vacunación, les tocó ir a apoyar ahí. Okay. Y le llegó un sordo. Y días antes justo habíamos hablado y ella me había preguntado, oye, ¿cómo se dice esto en señas, no? Hipertensión, diabetes y todo eso. Y ya le dije, ¿no? ¿Cómo se decía? Y justo días después le llegó un sordo y pudo preguntarle, ¿no? Y el sordo se sintió, puta, o sea, es lo mejor que le puedes hacer, porque pues le estás dando a entender que es parte de nosotros, o sea, que no son... Que no está exteriorizado, sí, que no está parte. Que ellos no tienen por qué... ¿cómo decirlo? O sea, ellos no son los que se tienen que integrar a nosotros, o sea, nosotros tendríamos que integrarnos a ellos, claro, y aprender, o sea, al final del día aprender. No, sí, y es que siempre es bueno saber de todo, o sea, de todo, y aparte, como dices y mencionas, pues sí, es bueno saber aunque sea lo básico, para cualquier cosa, inclusive para
comunicarte en la calle por alguna razón que se te surja, mínimo saber decir hola. ¿Cómo se dice hola? ¿Hola es así? Fíjate. A ver, hazlo. ¿Cómo así? Ajá, ándale. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Ya soy ya se siente, ya. No, pues muchísimas gracias, Lía, en verdad, espero que a todos les sirva esto que dice, y la verdad sí hay que hacer conciencia en esta situación tan delicada que no la pone el gobierno, no la pone nadie, al menos nosotros la tenemos que poner, solidarizarnos un poquito más y pues aprender a que sea lo básico, ¿no? De todos modos, si tienen dudas te pueden contactar, claro, te dejo como tus redes. Lía Hobbs. Sí, mira, ya actualmente en la actualidad ya puedo poner las redes ahí, entonces ok, ahorita perdón, van a estar saliendo. perdón. No pasa nada, no te preocupes. Y pues a ver si puedes mostrarnos algo de lo que haces. Ahora sí que traducir lo que yo digo para en tu forma, en tu idioma materno. Mientras despido el video, tú lo dices con señas, ¿te late? Ok, va. Pues amigos, muchísimas gracias por ver el video, nos estaremos viendo en otro. Denle like a este video, compártanlo, suscríbanse para que sigamos creciendo en esta grandiosa familia que vamos a hacer. Sigan a Lía, vayan a preguntarle cualquier duda que tengan, cualquier información que necesiten, vayan y pregúntenle. Y muchísimas gracias por ver el video. Adiós.